Bueno, yo mientras se van conectando pongo para grabar, así nos queda, no nos olvidamos y vamos a compartir. Vamos a comenzar como hacemos siempre con un repaso de la clase anterior. Estuvimos viendo la clase 19, que es la primera clase de este módulo número 5, que es el último módulo ya con contenidos. Ya han llegado hasta acá, ha sido un gran logro. Como les decía a una de las compañeras que también consultaba, para que se vayan poniendo al día, eh, darle prioridad a las actividades obligatorias, las actividades de cierre de módulo. Saben que acá estamos, están los chicos de coordinación también, para darles una mano. Y lo importante es que vayan poniéndose al día, si bueno, ya pueden terminar el curso, hacer el trabajo integrador y terminar. Que han hecho un gran esfuerzo y han podido llegar a estos últimos peldaños ya. Bueno, tenemos poca convocatoria, pero vamos a comenzar igual y los que se conecten después lo van a ver la clase grabada seguramente. No sé si alguien avisó ahí que no se podría conectar. Me escribí a Agustina, que ya estábamos en Zoom. Bueno, lo que empezamos a ver fue ganadería, algunos conceptos. Esto lo podemos sumar también, relacionar a lo que vimos en algún momento en Capital Agrario, toros, manejo de los toros. Eh, Integramos también lo que hemos visto de margen bruto, lo que hemos visto de amortizaciones. Y teníamos unas definiciones, algunos conceptos de qué es la ganadería y más que nada es una actividad económica. Y decíamos que, bueno, no es solamente la cría de ganado bovino, vacuno, sino que también podemos tener otras actividades económicas pecuarias. Bien, algunas zonas van a variar, pero bueno, hay distintas posibilidades que también hay que tenerlas en cuenta, aunque no son tan comunes. Estas herramientas que nosotros vemos desde la ganadería bovina, lo vamos a poder adaptar también para otras actividades. Eso es importante tener en cuenta. Dependiendo de la especie ganadera, se obtienen diversos productos derivados. Y también tener en cuenta que, bueno, no era solamente la cría, sino tenemos producción de carne, producción de leche, en ganadería, hay producción de cuero o de pieles. Pero centrándonos en la parte bovina, hablamos de sistema de engorde. Habíamos comentado también la cría, recría y la invernada, que serían engorde, como actividades diferentes. Eso hay que tener en cuenta las categorías también, como un animal va creciendo, va pasando de categoría o su estado va haciendo que cambie de categoría también. Las estrategias de alimentación para llevar a cabo la invernada de bovinos. Y acá tenemos una clasificación entre extensivos,
semi-extensivos, semi-intensivo e intensivo, según la utilización de suplemento o pastizales o a campo. ¿Mm? En extensivos, entonces, decíamos que es netamente a campo, pastoreo directo. Semi-extensivos a campo con suplementación baja, moderada, y con alta suplementación ya a campo sería semi-intensivo. Intensivo, animales confinados, encerrados, como habían dicho el ejemplo del feedlot. La invernada es un proceso de engorde de animales de diferente sexo. Está bueno tener en cuenta que no es solamente novillos y edad hasta su terminación y envío al mercado. ¿Qué animales pueden entrar en invernado o en engorde? Bueno, nosotros habíamos visto, por ejemplo, las vacas, eh, vaca último ternero, las vaquillonas de descarte, toros de descarte y por supuesto los novillos con el fin de producción de carne. Destete, práctica de manejo que consiste en la interrupción de la relación directa que se establece entre madre e hijo y que se fundamenta en la lactación, ¿no? En la lactancia. Otra de las categorías que no es muy común, pero también se utiliza, es el macho entero, también macho entero, o sea, el ternero se deja sin castrar hasta un cierto punto eh, de edad y se vende así, ¿sí? Macho entero. Es, tiene algunas ventajas y desventajas, porque bueno, hay un determinado periodo de tiempo y si se pasa de esa etapa ya comienza a tener características de toro y vale mucho menos su precio, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otro de los que ahí se puede investigar un poquito más. Eh, y hablábamos y del destete, de, bueno, que es unas prácticas, el destete puede ser natural, pero también esa interrupción de la lactancia puede ser con distintos métodos, por ejemplo, la utilización de dispositivos de destetador, que pincha la urea de la vaca y la vaca al sentir el pinchazo patea y así progresivamente va alejando a su hijo. ¿Sí? Permite esto que el animal pueda reponerse porque está gestando otro ternero y va a tener luego que amamantarlo, ¿sí? Para mejorar el estado corporal de la vaca. El destete puede ser natural, al dejar la hembra de producir leche, secarse, habíamos hablado de secado también, artificial, o bueno, como decíamos, también separar, ¿sí? En potreros lejanos, alejados. Acá retomábamos el secado, proceso que ocurre cuando la leche no es removida repetidamente, se deja de ordeñar, se deja de mamar, por lo tanto la leche se va retirando. Hay unas glándulas ahí que, bueno, van involucionando. Entonces, deja de producir leche la vaca. Otro de los conceptos, cuando hablábamos de lote, grupo de animales con las mismas características o similares características. Me preguntaba ahí Camila, el cierre de módulo. El cierre de módulo tiene
se hace en el mismo día, tienen 24 horas, perdón, a ver, las de cierre de módulo tienen fecha de cierre. Ah, está. Perdón. Las de cierre de módulo tienen fecha, ¿sí? Pero bueno, si no pudieron hacerlas, yo puedo abrirlas. De hecho, las he ido abriendo, ¿sí? A las que no han podido hacerlas hemos liberado. Así que cualquier cosita, podés intentar hacerlas. Las que están cerradas, que no son de cierre de módulo, no son obligatorias, no pasa nada. Pero las de cierre de módulo, sí intentar hacerlas. Cualquier duda, cualquier consulta, como decía recién, acá estamos. Y bueno, y creo que hoy las va a tener abiertas. Eh, Hay que hacer, por supuesto, desde las... eh, para poder hacer primero el cierre de módulo uno, eso te va a habilitar después a poder hacer la actividad de cierre de módulo 2 y así sucesivamente, ¿sí? Y van a tener que tener las actividades de cierre de módulo hechas, la uno, la 2, la 3 y la 4, que no es tanto, en realidad son 4 actividades nada más, ¿sí? Y la 5 no le voy a hacer cierre de módulo porque van a tener el trabajo final, así que ya está. Van a tener que hacer esas 4 entonces, porque por ahí no han podido hacer, que son obligatorias. La ventaja de los que fueron haciendo todo es que, bueno, vos hiciste todas las unidades de la 1 y se te va a hacer mucho más fácil porque ya te es más familiar, ¿no? Pero, no, a ver, no es imposible si no hiciste hacer solamente las obligatorias, ¿sí? Es realizable, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente, ningún drama, lo pueden intentar, yo puedo liberarlo. Prestar atención más que nada en la comprensión del texto. Eh, Recordar que el multiple choice por ahí tienen algunas trampitas. Em, Bien, ¿y qué otra cosa? Bueno, la clase 24 va a ser una clase de consulta, ¿sí? O sea que tenemos 23 clases, 23 actividades van a tener, después tienen la clase 24, que es una clase de consulta, y a la semana siguiente se sube el trabajo final. Ese trabajo final va a ser como una de las actividades de cierre de módulo, pero un poquito más larga. Va a tener entre 20 y 25 preguntas aproximadamente. Van a tener todo el día para hacerla, o sea, se abre y se cierra a las 24 horas, pero tienen una hora para, ¿sí? Una vez que vos la abrís y empezás a hacerla, tiene una hora, tenés una hora y son 3 intentos, ¿sí? Si les llega a haber ido mal, que en esos 3 intentos no pudieron hacerla, me abren y la liberamos. Sí, es importante que antes de comenzar a hacerla, que tengan estudiado, ¿sí? La idea es eso. La idea de estudiar es, bueno, de poder aprender, poder asimilar. Lo que hemos trabajado es, obviamente, para que ustedes puedan medir de que han tenido un crecimiento personal en cuanto a estos conocimientos de la administración rural. Bueno, así que a no aflojarle, están a tiempo, ¿sí? Eso, meterle, y, y no están solos tampoco porque estamos para ayudarlos. Bien, hablábamos otro de los conceptos, el inventario ganadero. Em, Vamos a ver que tenemos inventario inicial e inventario final. Habían dado el ejemplo ustedes de, bueno, qué es lo que tiene el negocio o qué es lo que tiene guardado en el depósito o en la góndola o que tiene disponible, si tiene stock o no tiene stock. Justamente en el campo pasa lo mismo. Los animales que están en el campo en existencia en un determinado momento del año, ¿sí?
para tener una referencia de la capacidad productiva con la que cuenta cada entidad para el periodo de producción que está por iniciar. Y eso es importante. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo tener una buena venta, pero a lo mejor ese año tuve una buena venta y mucho de lo que vendí fue producción de año anterior. ¿Sí? Entonces, si quiero analizar, bueno, cómo me fue ese año y no voy a estar siendo eficiente teniendo en cuenta solamente las ventas, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cuánto había cuando empecé a producir o cuando empezó ese año o ese ciclo o ese ejercicio. Ay, no sé qué pasó acá, se cortó. A ver. Ahí está, no, me había salido un cartel. Bien, eso es importante, eso es tener en cuenta, ¿no? No solamente el dinero que ingresa por ventas. Para ser eficientes, debemos medir la producción de carne y vamos a ver algunos indicadores en esta clase 20. La eficiencia de stock, hablamos recién hablábamos de inventario o stock en este caso. ¿Cuánto eso que tengo en el predio, en el campo, en esa empresa agropecuaria? Bueno, eso por cada 100 kilogramos que tengo de existencia, cuánto me producen, cuánto me genera. Esa es la eficiencia de stock. Que después vamos a ver algunos números para decir, bueno, cuánto es bueno, cuánto es malo, cuánto es regular, aproximaciones. Y es bueno tener la posibilidad de medir en porcentaje, se expresa en por ciento, para comparar, ¿sí? Podemos comparar con establecimientos más grandes y más chicos, independientemente de la cantidad de animales o hectáreas. Entonces, el porcentaje es proporcional, ¿sí? Está, eh, está bueno que se pueda comparar de esa manera, ¿sí? Trabajar en porcentaje. Eh, Podemos, decía la eficiencia de stock, puede ser por hectárea o por cabeza. El concepto de cría lo estuvimos viendo, la producción de terneros, como producto principal el ternero, pero en cría también tenemos eh, ventas de toros de descarte, de vaquillonas de descarte, eh, de vacas de descarte. Si bien la actividad principal es la producción de ternero, también hay otros productos. Las otras actividades de producción bovina pueden ser cabaña, cría especializada, tambo. Ahí una de las compañeras también decía de venta de semen, ¿sí? En cabañas de toro. Pueden ser vientres de pedigrí también. Recría etapa de desarrollo del animal desde el destete hasta el momento del entore. Y acá hablábamos de ese periodo de tiempo, desde que el ternero es destetado hasta que ingresa en el engorde, en la invernada. Ese periodo entre el que es destetado e ingresa en la invernada es la recría. Lo mismo desde que la ternera es destetada hasta que ingresa a servicio, a formar parte del plantel de vientres. La invernada, conjunto de procesos cuya finalidad es el crecimiento, desarrollo y terminación de los animales. El producto obtenido es un novillo.
vaquillona o vaca con una terminación adecuada para faena. La finalidad es lograr el desarrollo adecuado de distintas categorías bovinas, llevándolas a condiciones óptimas de faena, ¿sí? Entonces, de poder terminar, poder engordar, ya sea un toro que ha estado trabajando en servicios, bueno, mejorar el estado corporal y por supuesto, por más que sea de descarte, poder darle una ganancia de kilos. Después vamos a hablar de ganancia diaria de peso vivo y demás. Días de invernada, por ahí lo habíamos visto también. Bueno, el margen bruto nosotros lo hemos visto en la actividad agrícola, pero también tenemos que ver algunos puntos eh, particulares de la ganadería. Uno de los puntos fundamental que es diferente con la agricultura es tenemos que tener en cuenta, como decíamos recién, cuál es la producción de carne de ese periodo, de ese ejercicio, de ese año. Y o de ese ciclo productivo, cuáles han sido las entradas, las salidas, cuánto había al principio, cuánto había después, para poder determinar de manera óptima o eficiente la producción de carne. Y después sí asignarle el valor. Y por supuesto, los costos, esos costos en los que incurre la actividad ganadera o la obtención de ese producto. Producto, el animal, el ternero, ¿sí? Bien, entonces tenemos en cuenta acá la producción de carne por hectárea, es uno de los índices físicos más importantes. Acá lo vamos a ver nosotros, terminamos esto, terminamos estas filminas, estas diapositivas, y vamos a pasar a la clase número 20 que tenemos acá ya listo para ver la producción de carne, incluso con algunos ejemplos numéricos que se nos facilita. Pero como hacemos siempre, comenzamos con los conceptos. Entonces, producción de carne por hectárea es uno de los índices físicos más importantes. ¿Por qué? Bueno, por hectárea podemos determinar desde el costo de oportunidad, comparar una actividad con otra, la hectárea o la superficie de tierra como recurso, uno de los recursos limitantes más importantes. Entonces, en ese predio, en ese potrero, en esa cantidad de hectáreas, tengo que ver cuánto voy a hacer de cada actividad. ¿Sí? O cuán eficiente es esa actividad y si la voy a comparar con una agrícola, por ejemplo, bueno, es importante poder medirlo desde la cantidad de hectáreas. La producción por cabeza también es relevante. Hablábamos de los indicadores y bueno, también puede formar parte de los indicadores de la cría o como índices de procreo, pero en este caso, fíjense, del total de kilogramos, como decíamos hace un rato, esa eficiencia de stock de cada 100 kilogramos que tengo en stock, ¿cuántos kilos me generan, me producen durante el año, durante el ejercicio? De promedio. La producción por cabeza y por día es la producción por cabeza dividido los 365 días del año. La duración de la invernada es el tiempo en que transcurre desde el peso de compra a el peso de venta. Y ahí también voy a poder determinar la ganancia diaria de peso vivo, ese aumento, cuánto va aumentando de peso el animal y
puedo llegar a saber, bueno, cuántos días voy a necesitar para obtener ese producto terminado, ese animal ya con los kilos que tengo como meta o objetivo. Tenemos otros conceptos. La carga animal puede ser en kilos por hectárea, unidad de superficie, cabezas por hectárea o equivalente vaca por unidad de superficie por hectárea. Esto sería el equivalente vaca. Les había mencionado que la vaca no está sola, sino que tiene un ternero, es que está amamantando y además está engendrando, por lo general está engendrando otro ternero en el vientre. Tener en cuenta que en alguna época del año puede estar sola, pero eh, vamos a tener mayor requerimiento. Por eso hay que tener en cuenta los requerimientos que van a tener la vaca y el ternero en ciertas épocas del año. Por eso se utiliza este coeficiente o esa eh, unidad como equivalente vaca. Eficiencia de stock, lo vimos recién, es la relación que expresa el porcentaje de kilos producidos sobre el stock. Puede ser estimado sobre los kilos por hectárea o por cabeza. Porcentaje de preñez es la cantidad de animales preñadas, sobre el total de vientres en producción. Eh, el porcentaje de destete, todos estos también se llaman índices de procreo. Porcentaje de destete es la cantidad de animales destetados sobre el total de vientres. El total de las vacas, vaquillonas que entraron en servicio, bueno, ¿cuántos se destetaron? La edad al primer entore, eso es referido a las vaquillonas, va a variar. Después vamos a ver algunas ventajas y desventajas. ¿Qué pasa con la cantidad de terneros como vida útil, la cantidad de terneros que puede producir una vaca en su vida? Porcentaje de reposición, esto también va a estar en función, en relación con la cantidad de índice de preñez o de parición o de destete, porque, bueno, al ser menores esos índices, y es porque algunas vacas pueden llegar a estar funcionando mal, no son eficientes, entonces se van a tener que descartar. Por lo tanto, el porcentaje de reposición va a ser mayor. El porcentaje de toros, nosotros habíamos visto manejo de los toros y bueno, la cantidad de toros cada 100 vacas o en el total de vientres en servicio. Y veíamos, bueno, teníamos también un montón de indicadores que nos podían ayudar a determinar la cantidad de toros. Vamos a ir pasando un poquito. Esto lo vamos a pasar un poco rápido. Los costos directos estaban compuestos por gastos, amortizaciones e intereses, y ahí teníamos alguna clasificación. Los gastos de sanidad, alimentación, conservación de pasturas, suplementos, otros gastos también, de personal. Por lo tanto, entonces teníamos sanidad, alimentación, personal, otros gastos. Las amortizaciones, que ya hemos visto, sí, tenemos que tener en cuenta que están referidos exclusivamente a esa actividad. En líneas generales se utiliza la fórmula de amortización simple. Bueno, esto lo hemos charlado, hemos visto las amortizaciones
de los bienes cuando tienen o no un valor residual final o pasivo. Vimos ahí la formulita. Las amortizaciones, el valor a nuevo, el valor de origen, dividido la vida útil. Es decir, si vale 100 nuevo y tiene 10 años, bueno, serían 10 años de vida útil, serían 100 dividido 10. Ahora, si vale 100 nuevo y cuando pasaron los años de vida útil vale 10, y bueno, acá voy a tener que hacer 100 menos 10 dividido, ahí sí, 10, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Esto lo vamos a refrescar igual, de todos modos. Los intereses, tenemos en cuenta el capital, el valor del capital, cuando es nuevo o cuando es usado, como lo calculábamos, cuál era el valor de esos bienes, ¿sí? Y de ahí, en base a eso, podemos asignarle esa tasa, porque es importante el costo de oportunidad. Nosotros vamos, perdón, a eh, sacrificar un capital sí, bien digo, un capital, dinero, herramientas, los animales, etcétera, a un determinado tiempo, periodo de tiempo, perdiendo de ganar en otras actividades, ¿sí? Y acá teníamos la formulita. El valor a nuevo menos el valor residual pasivo final dividido 2. Ahí podíamos tener el valor del capital del bien usado y eso se multiplicaba por esa tasa de interés. Y cuando es nuevo, cuando el bien no posee un valor residual final o pasivo, es directamente dividido 2. Por lo tanto, como les decía al principio, tenemos costos directos que están formados por gastos, amortizaciones e intereses. ¿Sí? Fíjense, estas de la actividad, exclusivas de esa actividad. Por eso tenemos que tener en cuenta el margen bruto es de esa actividad ganadería, ¿no? Porque, bueno, por ahí podemos tener después otros tipos de amortizaciones generales en un establecimiento que realiza distintas actividades, como lo hemos aclarado al principio. Entonces, bueno, el desgaste de una determinada máquina que se utiliza para las distintas actividades, tanto ganadería, agricultura, tambo, etcétera, decimos, bueno, no sabemos cuánto de esa depreciación, de esa pérdida de valor, corresponde a determinada actividad, ¿no? Ahí estaba entonces el repaso de esta clase que vimos ayer. No sé si quedó alguna duda de acá. Eh, sí les adelanto que vamos a ver en clase 20 vamos a seguir, pero esto que vimos recién lo vamos a poder observar de una mejor manera desde algunos puntos numéricos. No sé cómo van acá, si hay alguna duda. Si no, pasamos directamente acá a clase 20, ¿sí? Vamos a presentación acá. Como les decía, recién van a tener 23 clases con materiales, solamente 23 clases. La clase
24 es una clase de repaso que los va a ayudar para el trabajito final. Así que, fíjense, ya no nos falta casi nada. Tres clases. Faltan tres clases nomás con materiales. Nada, prácticamente nada. Bueno, acá retomamos el concepto de valor bruto de la producción o el ingreso neto para el cálculo del margen, para el cálculo del margen bruto. Tenemos que tener en cuenta la producción de carne. ¿Cómo podemos calcular la producción de carne? Esta fórmula la van a tener a mano, la vamos a necesitar para los cálculos. El ingreso neto va a estar dado por las ventas. Fíjense, nosotros acá en ventas vamos a tener si es el ingreso neto con un valor económico, por lo tanto van a estar los kilogramos con sus respectivos precios. Que tenemos en cuenta la diferencia entre las ventas y las compras de ese periodo, de ese año, de ese ejercicio. Lo que vendimos menos lo que habíamos comprado. Como les decía recién, para poder saber con mayor exactitud cuál es la producción de carne o incluso cuál es ese ingreso neto económico de ese periodo, tengo que tener en cuenta esa diferencia entre lo que tenía, entre lo que compré y lo que vendí. El consumo ahí puede ingresar también, ya lo vamos a ver en otro indicador, ¿no? Tengo que tener en cuenta si en las ventas no están, no sé, animales que yo faené como para consumo interno del establecimiento, los tengo que tener en cuenta porque fueron producidos en ese ejercicio, ¿sí? Entonces, eso también, el consumo también tiene que estar, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, acá lo que vemos entonces es las ventas, lo que se vendió menos lo que se compró, ¿sí? En kilogramos y la diferencia de inventario, que puede ser más o menos, puede ser positiva o negativa. La diferencia de inventario es la diferencia entre el inventario inicial y el inventario final, lo que había al principio y lo que queda al final. Si lo que queda em, para las ventas se computan los kilos vendidos con su valor neto. Kilos vendidos por el precio bruto de venta, como les decía recién, menos los gastos de comercialización. Acá podríamos hablar también de ese precio del ingreso neto o el ingreso neto directamente. Precio por cantidad y acá menos los gastos de comercialización. Nosotros hablábamos también del ingreso neto. Ingreso bruto, ingreso neto. Las compras. Bueno, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de kilogramos comprados por el precio de compra. Y si hubo gastos de comercialización, fíjense, en este caso se suman, ¿sí? Las compras van a restarnos, entonces, bueno, es un gasto que también va a terminar restando a los kilogramos vendidos, por lo tanto, fíjense, acá tenemos compra que después va a restar, por lo tanto, sumamos esos gastos, sumamos lo que pagamos por esos animales que ingresaron, que compramos, y también lo que tuvimos que pagar por la comercialización. Tener en cuenta esos gastos también. Por eso acá suma y por eso en venta resta, porque nosotros acá en venta obtenemos un ingreso, pero tenemos que descontarle ese ingreso lo que tenemos que pagar por los gastos de comercialización si los hubiere, ¿no?
para obtener la diferencia de inventario por el precio, diferencia de inventario, los kilogramos, esa diferencia entre lo que había al principio y lo que hay al final, multiplicarlo también por el precio al cierre. Esto es importante, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos variabilidad de precios, tenemos inflación también. Los precios se van a tener en cuenta al cierre, los kilogramos y con un mismo precio. Es importante, ¿no? Porque si, bueno, yo compré a principio de año X cantidad de kilos y lo pagué un determinado precio y bueno, tengo que tener en cuenta los kilos, esos kilogramos que yo compré, pero para comparar con lo que me quedó, valuarlo y tengo que evaluar al mismo precio, ¿sí? Voy a poder ver cuál fue esa producción. Para obtener la diferencia de inventario se computan los kilos de diferencia entre inventario final e inventario inicial a valor neto de realización al cierre, ¿sí? Por eso al cierre. El margen bruto, entonces, es el ingreso neto menos los costos directos y habíamos visto cómo estaba compuesto. Acá tenemos unas referencias A, B, C, 1, 2, 3. Habíamos hablado de compras, de ventas, de diferencia de inventario, inventario inicial, inventario final. La forma más desarrollada del margen bruto es con intereses. Y nosotros habíamos visto recién también, bueno, cómo componíamos los ingresos y cómo componíamos los costos directos. Y hablábamos de gastos, amortizaciones e intereses. Fíjense, por acá tenemos qué significaba A, B, C, los ingresos. Fíjense, los ingresos por venta menos los egresos por compra de Hacienda, más la diferencia de inventario. Esta puede ser más o puede ser menos, ¿no? Puede sumar o restar la diferencia de inventario. Ahora lo vamos a ver con ejemplitos. Y después tenemos dentro de los costos están conformados por gastos, amortizaciones e intereses. Dentro de los gastos, habíamos visto al principio sanidad, alimentación, el personal, otros gastos también, las amortizaciones y los intereses que también estuvimos viendo cómo se calculaban. Así que el margen bruto, podemos decir que ABC va a conformar el ingreso neto y 1, 2 y 3 también va a conformar los costos directos. Bueno, fundamental la toma de informaciones, los registros y cómo. Norma para medir la producción de carne, para ser eficiente, para saber cuál fue la producción de ese ejercicio. Cuando hablo de ejercicio, de ese periodo, de ese ciclo o año productivo. La finalidad de cualquier empresa es obtener una renta, una rentabilidad. La medición de dicha renta implica necesariamente disponer de la información relativa al nivel productivo alcanzado, sobre la cual se asentará el análisis económico, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de kilogramos de carne fueron producidos exactamente? O, bueno, si hablamos, o pueden ser por cabeza, pero siempre voy a tener un peso promedio y un precio promedio, ¿sí? Entonces, la cantidad de kilogramos de carne
y, bueno, valuar, como decíamos, al cierre. Es decir, es necesario tener datos de producción física, de gastos e ingresos para saber dónde se está situado en cuanto a rentabilidad. Por eso es tan importante llevar registros y contar con esa información para poder saber cuán eficiente es esa actividad. Teniendo todos esos registros y sabiendo que la actividad es eficiente, como decía, si tenemos una misión, una visión de un crecimiento en cuanto a plantel de vientres, en cuanto a expandirse, objetivos de conseguir inversionistas, ¿sí? De conseguir financiamiento, teniendo ordenado, registrado, ¿sí? Es muchísimo más fácil. A ver, y acá les pone un ejemplo, unos minutitos, le voy a prender la luz. Y acá hay un ejemplo que compara entre un kiosco y la actividad agropecuaria. A ver ahí si se ve, que por ahí me ven medio oscuro, pero igual tienen que ver, me tienen que ver a mí, tienen que ver la... Ahí está, el PowerPoint. Dado un ejemplo de un kiosco grande, el ingreso, un ingreso puede ser de 4 o 5 rubros principales, bebidas, cigarrillos, no sé, eh, alfajores. Quizá el rubro que tenga mayor aporte a ese ingreso sea el que tiene un menor margen, pero su inclusión es el gancho. Bueno, esto es muy, muy, muy común. Pasaba muchos negocios. Nos vamos, esto es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que tenemos acá del módulo, pero está bueno tener en cuenta para comparar entre la actividad agropecuaria y otro tipo de empresa. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, muchos kioscos, no sé, tienen carga virtual. Bueno, carga virtual por ahí no se hace tanto ahora, pero supongamos, ¿no? Como pago fácil, o que tienen muy poquita ganancia, les queda muy poquito margen a ellos, pero sí es el gancho que entran a pagar algo y ven las golosinas, en los cigarrillos, lo que sea, y eso es el famoso gancho, ¿sí? Hay una matriz que, bueno, en ese caso tienen negocio estrella, vaca lechera, perro, hueso, ¿no? Podríamos decir un negocio hueso. Es un negocio que eh, atrae, pero en realidad no tiene un bajo margen. Y si quisiéramos acercar, dice, si requerimos acerca de los gastos, se nos informará que el 20% se lo lleva el rubro alquiler del local, el 32% al personal, el 15% al impuesto y el resto se va en reposición de mercadería. Al analizar el capital invertido, vemos que sumado instalaciones, mercadería, llave, comercio, esa pequeña empresa no supera los 40.000, ¿no? Es un ejemplo. Eh, pero su porcentaje de liquidez es alto. Habíamos hablado de la liquidez. Bueno, son más vendibles, ¿sí? Más fácil de transformarse en dinero. Esos bienes, por eso tienen una mayor liquidez. Y lo comparamos con la empresa agropecuaria. Pueden ser 4 rubros, por ejemplo, producción de carne, maíz, soja, eh, avena, trigo. Ganadería se comienza a confundir salidas con producción. Esto es importantísimo tener en cuenta. No es lo mismo esas salidas, esas ventas
con lo que fue producido realmente en el año. Como decía, pudo haber o pude haber comprado y ganaron peso y o pudo haber un alto inventario inicial y eso hizo que, bueno, que una producción de años anteriores sea vendida en este año, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. No se recuerda con exactitud el stock de Hacienda al comienzo del ejercicio, no se sabe a ciencia cierta si en ese periodo hubo liquidación o retención, etcétera. ¿A qué vamos? Comparamos entonces el kiosco con la empresa agropecuaria. Fíjense, la empresa agropecuaria, cuatro o cinco rubros, el kiosco, un montón de rubros y sin embargo se tiene en cuenta a lo que vamos. Bueno, nosotros habíamos hecho unos trabajitos de investigación donde la toma de datos o los registros en el sector agropecuario era por lo general muy poquito, muy poco. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? No se sabe, y ya les dejo el recreo, no se sabe exactamente en la mayoría de los casos cuál fue la producción que se obtuvo ese año para saber cuán eficiente fue ese año. Bueno, les dejo unos 10 minutitos y seguimos. Nos quedan, vamos re bien, tenemos en una horita más, lo vamos a terminar bien, así que perfecto. Les dejo unos minutos de recreo y continuamos.
Bueno, habíamos hecho una comparación entre la empresa agropecuaria y un kiosco, digamos, la importancia de poder medir, de poder medir la contribución a esa rentabilidad, eh, el margen de contribución, hablamos de margen bruto, de poder llevar registros. ¿Sí? Y por supuesto, todo eso nos va a servir para desarrollar ese tablero de comando que nosotros estábamos viendo en las clases anteriores, repasando, que ustedes pueden comenzar a construir con los distintos indicadores que van aprendiendo. Vamos a pasar a algunos ejemplos ahora bueno, cómo medir producción de carne. Creo que para la otra clase vamos a ver superficie ganadera, que también es importante. Una de las problemáticas entonces que se comienza a confundir en ganadería las salidas con lo que realmente fue producido en ese año, en ese ejercicio. No se recuerda cuál fue el stock, cuál fue el inventario inicial, final. No se sabe a ciencia cierta si en ese periodo hubo liquidación o retención. Habíamos hablado de liquidación y retención. ¿Qué pasa? Puede pasar que las ventas sean bajas porque, bueno, vendo los terneros, pero voy a dejar una mayor cantidad de terneras para vientres. Entonces ahí voy a hablar de retención de vientres. ¿Qué va a pasar? Las ventas van a ser bajas en ese periodo, pero voy a tener mayor productividad para el año siguiente porque voy a tener más vientres. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, entonces no un año que hubo muchas ventas puede ser netamente bueno, o al revés, un año que hubo menor cantidad de ventas puede ser muy malo, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Al requerir la información de egresos, no hay certeza, lo vamos a poner, ahí está. Comparamos entonces el kiosco grande con la empresa agropecuaria. No hay certeza acerca de la contribución de esos gastos entre costos directos de cada actividad y costos de administración. Esa empresa, a diferencia de la anteriormente analizada, tiene una muy reducida liquidez, con los agravantes de que ello implica y un capital invertido de más de 500.000. Bueno, este es un ejemplo desactualizado, ¿no? Para un campo mixto de 250 hectáreas, por ejemplo. De ser ciertos estos supuestos, llegamos a la conclusión que la pequeña empresa cuyo capital total era de 40.000 maneja un nivel de información muy superior al del establecimiento agropecuario que tiene $500.000 en juego. ¿Sí? Fíjense, entonces, bueno, la empresa más chiquita es la que tiene mayor información. Esto es muy importante. Entonces nos hace reflexionar de, bueno, la magnitud de la empresa, la importancia de llevar registros, de poder desarrollar los indicadores, de poder medir. La importancia de la toma de datos. Cuando la información es pobre por escasez de datos o mala interpretación de los mismos, nuestro resultado está muy ligado al azar. Nuestra labor como asesores, como administradores, debe ser
debe incluir una gran dedicación a motivar la toma de datos. Por otra parte, el productor, que luego se transformará en información, herramientas indispensables, ¿sí? La información es fundamental para la toma de decisiones, justamente. Habíamos visto en la clase anterior, en el repaso, que el tablero de comando estaba ligado, hilado a la misión, a la visión. Teníamos esos indicadores, ¿sí? Las metas, los objetivos, a dónde se quería llegar, y la toma de decisiones, porque bueno, esos indicadores nos van a decir si vamos bien o vamos mal, cómo vamos con respecto a esa dirección, hacia el cumplimiento de las metas, de los objetivos, del objetivo macro que sería la misión de la empresa, y si se va a llegar a alcanzar donde se ve la empresa a un determinado lapso de años, mediano, largo plazo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la toma de datos, ¿sí? Para tener herramientas y tomar decisiones. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Qué es lo que tiene que seguir? ¿Qué hay que potenciar? ¿Nos va bien en esta actividad? Bueno, podemos llegar a hacer más de esta actividad porque estamos siendo eficientes en esa actividad, y dejar de hacer otra en la que no somos tan eficientes, o hacer menos de la otra, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, bueno, criterios de decisión, pero también vamos a tener en cuenta los riesgos, y hay un montón de cuestiones que, llevadas a la realidad, también son importantes. Normas para medir la producción de carne, la producción anual de determinada, se determina, perdón, mediante un balance anual en kilos, que es lo que vamos a ver ahora. Diferencia entre el inventario inicial y el inventario final, entre lo que había al principio y lo que queda al final de ese ejercicio. Las salidas por ventas, los traslados, el consumo. Había dicho al principio que también es importante tener en cuenta los animales que han sido consumidos, porque bueno, es dinero que no tuvo que salir a comprarlo, y la producción, si fue producción de ese ejercicio, hay que tenerlo en cuenta, porque si no estaría castigando la eficiencia, la productividad de ese ejercicio, ¿sí? Tener en cuenta que si hay consumo y fue producido en ese ejercicio, bueno, es producción, corresponde a formar parte, contabilizarlo como la producción de ese ejercicio. Entradas por compras y traslados de otras procedencias. Ejercicio en producción de carne está comprendido desde el 1 de julio, miren que diferente a otras empresas, ¿sí? Que tenemos desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre, 31 de diciembre. Tenemos desde el 1 de julio, eh, hasta el 30 de junio del año siguiente. Del 1 de julio, sería del 1 de julio del 2023 hasta el 30 de junio del 2024, como para poner un ejemplo, ¿no? Esto se debe a que en cría ya han terminado las pariciones, no comenzaron las nuevas, se han vendido los terneros, y es por lo tanto el momento más estable y de menor cantidad de animales en el campo. Y entonces ahí podemos llegar a decir, bueno, ¿cuánto hay? ¿Cuál es el inventario inicial y el inventario final? El inventario final de un ejercicio, el inventario final del 2023, va a ser el inventario inicial del ejercicio 2024, ¿sí? Eso también tener en cuenta. El inventario final pasa a ser siempre el inicial del ejercicio siguiente.
A partir entonces del primer inventario inicial, solo deberá efectuarse una pesada general por año. Bueno, acá habla del proceso de pesado. Eh, yo no sé si les mostré, creo que cuando vimos manejo de los toros, les mostré que en las chacras experimentales de INTA tienen unas mangas de caños portátiles e inmóviles que están a disposición también, que se prestan y que tienen también balance, ¿sí? Está bueno tener balance en el establecimiento. Eh, después vamos a ver también el tema de desbaste, de cómo pesar, de qué tener en cuenta y demás. Producción en kilos se calcula al total de salidas, se debe restar el total de entradas. A ese resultado se debe sumar o restar, según corresponda, la diferencia en kilos entre inventarios. ¿Sí? Eso es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Entre, como decíamos recién, bueno, lo que había al principio y lo que hay al final, esa diferencia, tenerlo en cuenta en los kilogramos. Al total de salidas se debe restar el total de entradas, ¿m? Para cuánto entró, cuánto salió, y esa diferencia es la producción que hubo en el año, ¿sí? Por más que entre y salgan la misma cantidad de animales, ingresaron con diferente peso, entonces esos kilos de diferencia hay que tener en cuenta, ¿sí? Por lo general. Por lo general va a ser positiva. Si el inventario final arroja una existencia de kilos mayor que el inventario inicial, la diferencia de inventario será positiva. Si por el contrario, fíjense, hubiera una existencia menor, la diferencia será de signo negativo y deberá ser restada. Entonces, volviendo a la formulita que habíamos visto hace un rato, tenemos esa diferencia eh, entre las entradas y las salidas y la diferencia de inventario, la diferencia entre el inventario inicial y el inventario final. Si el final, entonces, es mayor que el inventario, si lo que queda al final es mayor que lo que había al principio, tenemos una diferencia de inventario positiva. De lo contrario, si al final tenemos menos en cantidad de kilos, tenemos menos kilos de lo que había al principio, entonces va a ser negativa. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Las mortandades, fíjense, esto también es importante tener en cuenta, son producción perdida y por lo tanto no se consideran en el cálculo de la producción. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se consideran? ¿Por qué no tengo que tener acá las mortandades? Porque van a estar reflejadas en la diferencia de inventario. ¿Qué pasa? Si lo que tenía al principio y lo que tengo al final me va a restar, si hay menos, va a estar reflejado, por supuesto, la mortandad de algún animal, ¿sí? Entonces, eso no es necesario restarla, ¿no? Sino que va a estar reflejado en el inventario, en la existencia final o inventario final. Eh, un gran volumen de salidas no implica necesariamente una alta producción. Esto hay que remarcarlo. Si la diferencia de inventario es negativa, puede ocurrir que se esté vendiendo parte de la existencia permanente. Va a haber una reducción de stock, y podemos hablar también de liquidación. Tenemos acá el caso inverso, puede ocurrir si las salidas son reducidas porque se está reteniendo.
aumento de stock. Uno de los ejemplos era, bueno, voy a dejar más vientres para incrementar el plantel de vientre, para poder tener más vacas en servicio, más vaquillonas. Entonces, no voy a vender tantas terneras o tantas vaquillonas, ¿sí? Y va a ser mayor al porcentaje de reposición que voy a dejar, ¿sí? Eh, entonces, ahí voy a tener una retención. ¿Qué pasa? Bueno, voy a tener, las ventas van a ser menores, pero al final voy a tener un mayor stock, un mayor inventario final. Eh, Todo esto se va a ver más fácil ahora con los ejemplos numéricos. ¿Alguna duda, algo hasta acá? Parte de la producción real se expresará como diferencia de inventario positiva. El inventario final en kilogramos menos el inventario inicial, que es lo que decíamos recién, es la diferencia de inventario. La producción de carne entonces va a estar dada por las salidas más el consumo, porque ha sido producido también, ¿sí? Eh, Menos las entradas, más menos diferencia de inventario, ¿sí? Ya sea, como decía, si la diferencia entre inventario inicial o final es positiva o si es negativa. Va a estar reflejado acá, ¿sí? Va a ser por eso más o menos. O es positivo, lo sumo, o es negativo, lo resto. Bien. Y me parece que ya estamos, vamos muy, pero muy bien, vamos bien con la hora también. Perfecto. Para la medición de los inventarios inicial y final se recomienda pesar el total de la hacienda por lotes. Si los lotes son muy numerosos, se puede tomar una muestra al azar, por lo menos el 20% de cada lote. De cada 100 vacas, pesar 20 por lo menos al azar. Es, al azar es importante porque va a ser más representativa la muestra, ¿no? Yo no voy a estar pesando las que están más gorditas, las que están más pesadas, las que veo que van a estar más pesadas, eligiéndolas, o al revés, o las más livianas. No. Eh, Mezcladas, ahí al pesar 20 voy a poder obtener un promedio, ¿sí? Aproximado, para no tener que pesar todas. Para sentar las entradas por compra o traslado, desde otro campo, se toma el peso sin desbaste, fíjense, ¿no? Sin el descuento. Eh, Pesando los novillos a los 3 a 7 días de ingreso del campo. ¿Qué pasa? Yo compré novillos o novillitos o traje de otro campo. En el viaje pierden peso porque pierden líquido, ¿no? Con la bosta, orina, ¿sí? Entonces voy a tener que esperar, si yo los peso ahí en ese momento, están devastados, están más livianos, entonces me voy a estar engañando en cuanto a la producción de carne. Por eso los peso a los 3 o 7 días, cuando recuperaron, ¿sí? Se recuperaron y están como estaban, van a estar aproximadamente en un estado similar al que estaban cuando salieron del otro campo, ¿sí? Por eso sin debate. Toda hacienda que entra al campo debe ser pesada. En el caso de salidas por ventas o traslados a otro campo, se toma el peso de destino devastado, al revés, ¿sí? En el caso de ventas del mercado, bueno, directamente en el mercado vamos a tener ya los pesos y precios de ese mercado. El peso puede tomarse directamente de las liquidaciones de venta, ¿sí? Que ya le van a hacer un cálculo de desbaste. Cálculo de producción física de carne.
importante en la evaluación de resultados económicos. Otra de las ventajas que permite seguir la evolución de la producción en el tiempo, permite comparar resultados de iguales o distintos planteos técnicos y entre diferentes empresas o zonas y también en distintos años, ¿sí? Permite evaluar en la producción el impacto de fenómenos naturales o cambios en lo tecnológico o económico, en cambios en alguna suplementación también. Permite determinar la eficiencia con que se desenvuelve la actividad ganadera dentro de la empresa y el personal está bueno que tengan una motivación, un premio por producción para que, bueno, trabajen mejor en pos de esa productividad, producción de carne, ¿no? Teniendo un porcentaje como premio por producción, uno va a trabajar más motivado y no va a querer que muera un ternero y, por supuesto, no va a querer que se pierda de ganar peso, de ganar kilogramos de carne. Ese es un tip que está bueno tener en cuenta. Eh, ¿Cuándo medir la producción de carne? Según el objetivo, puede ser una vez al año para conocer la eficiencia del sistema global de la empresa, coincidiendo o no con el cierre de ejercicios económicos, contables, porque bueno, veíamos recién que el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, eh, y en un ejercicio contable va a ser del 1 de enero al 30 de diciembre. Se toma el 30, en el 31. Periodos menores al año, por estación, si el objetivo es conocer la variación estacional, como en qué épocas del año tengo mayor productividad, por ejemplo, ¿sí? Puedo tener en cuenta, ¿sí? Periodos de tiempo que no dependen de una época del calendario, por ejemplo, también. ¿Cómo medir la producción de carne? La medición de la producción de carne se realiza a través del balance en kilogramos, ¿sí? Medido en kilogramos, del periodo de tiempo que queremos medir. Poder saber cuál fue la evolución, y ahí tenemos también los datos para poder armar el indicador en producción de carne. Se tiene en cuenta los inventarios de Hacienda al inicio y al final, que es lo que decíamos recién, del ejercicio considerado, las entradas y las salidas de animales producidas durante el mismo. Esto lo veíamos en la formulita. Todos estos ítems se expresan en kilogramos, número de cabezas multiplicado por el peso promedio de las categorías. Eh, Como decíamos, bueno, de cada 100 vacas, peso 20, ¿sí? Vacas, terneros, que sea, ¿no? En todas las categorías, eh, para tener una muestra representativa. Y ahí voy a poder obtener ese promedio, el peso promedio. Diferencia de inventario, lo veíamos recién, inventario final, lo que hay al principio, menos en peso, ¿no? En kilogramos, menos el inventario inicial. El resultado puede ser positivo, cero o negativo. Positivo cuando al final hay más de lo que había al principio, cero cuando hay la misma cantidad, los mismos kilogramos de carne, y negativo cuando al final hay la existencia es menor que al principio del ejercicio. Esta diferencia de inventario surge de los kilos con que terminamos el ejercicio, menos los kilos con que los iniciamos, debidos a producciones anteriores. Diferencia entre salidas y entradas, las salidas menos entradas,
y teníamos en cuenta el consumo también, el resultado puede ser positivo, cero o negativo también. Esta diferencia surge entre lo que hemos vendido y lo que hemos comprado, producción que proviene de otros establecimientos ganaderos, ¿sí? Entonces nosotros compramos novillitos recría, compramos novillitos y vendemos con un determinado peso y vendemos novillos ya terminados, por más que tengamos la misma cantidad, vamos a tener una diferencia de, de kilogramos de carne. Sacando el limpio, tenemos la fórmula de producción de carnes en kilogramos, la diferencia de inventario, que era esa diferencia entre salidas, entradas y salidas, podía ser, perdón, la diferencia de inventario, diferencia entre inicial y final, ¿sí? Que puede ser positiva o negativa, y la diferencia entre entradas y salidas. Eh, la producción de carne total, otro de los indicadores. Cuando la medición de la producción de carne se realiza al cierre de los ejercicios contables, el 30 de junio decíamos, eh, se habla de la producción de carne total del establecimiento. La fecha de cálculo del inventario inicial es el 1 de julio y la de cierre del ejercicio es el 30, el inventario final el 30 de junio del año siguiente. Esto lo habíamos visto recién. Entonces, del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Entre ese lapso de tiempo se tiene en cuenta o se lo llama el periodo del ejercicio, ¿sí? Y se tiene en cuenta cuál fue la producción, la evolución, etc. Para estos inventarios se pesan todas las categorías de vacunos existentes en el establecimiento. Todas, ¿sí? En esa fecha, en esa época se pesan todas y se obtienen los promedios. Es decir, si tengo mucha cantidad de animales que no peso todas, peso la muestra representativa, que serían por lo menos el 20% de cada categoría, y obtengo el peso promedio de cada categoría. Y por supuesto ahí voy a poder multiplicar ese peso promedio por la cantidad de animales de cada categoría. Otra vez el cartelito. Bien. Para estos inventarios se pesan todas las categorías. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense. Les dejo ahí un cachito para que lo miren. I es inventario inicial, E sería entradas, y F sería inventario final, y S, la S serían las salidas. Acuérdense de la fórmula que vimos recién, y los A, B, C es los distintos escenarios, o sea, ¿qué puede pasar? Como decíamos, que la diferencia de inventario nos dé positiva, cero o negativa. ¿Qué pasa? Que al final haya una mayor cantidad de kilogramos de carne de lo que había al principio, que al final haya la misma cantidad de kilogramos o que al final, otro de los casos, que haya menos, que voy a tener una diferencia de inventario negativa en este caso. Entonces, lo que tenemos abajo son diferentes ejemplos con una misma diferencia entre entradas y salidas, pero que van a variar la diferencia de inventario según el escenario, ¿sí? Según cada caso, de que A
hay un inventario final de 110.000 kilos, en B que haya de 100.000 kilos, o C que al final haya 90.000 kilogramos de carne. Em, ¿Qué pasa? La diferencia entre salidas y entradas es de 25, perdón, de 25 menos 1.000, ¿sí? Salen 25 y entraron 1.000. Por lo tanto, tengo una diferencia entre salidas y entradas de 24.000 kilos positivos, ¿sí? ¿Se acuerdan? La diferencia, la producción de carne, PC, acá vamos a tener abajo PC, producción de carne, en el escenario A, en el B y en el C. La fórmula de producción de carne era eh, diferencia entre salidas y entradas más menos diferencia de inventario. ¿Qué pasa? Acá, fíjense, las diferencias de inventario en el caso A va a ser 110.000 menos 100.000. Por lo tanto, la diferencia de inventario va a ser de 10.000 positivo. 10.000 más la diferencia entre salidas y entradas, que va a ser para todos igual, esos 25 menos 1.000, que va a ser 24.000. Entonces tengo 10.000 más 24.000. En el escenario A, en el caso A, tengo una producción de carne total de 34.000 kilos. En el caso B, voy a tener una diferencia de inventario de cero porque al inicio tengo la misma cantidad de kilogramos de carne que al final, ¿sí? En el caso B, 100.000, o sea, 100.000 menos 100.000 me queda cero, por lo tanto, voy a hacer 100.000 más 24.000, va a ser de 24.000, entonces la producción de carne. Y yendo al ejemplo C del escenario C, donde la existencia final es menor a la existencia inicial, voy a tener 90 menos 100.000, por lo tanto van a ser menos 10.000. ¿Qué pasa? Menos 10.000 más 24.000 me va a quedar 24 menos 10, 14.000. La producción de carne total en el escenario C va a ser de 14.000 kilogramos. De todos modos, tengo una producción de carne positiva, obviamente. ¿Sí? Nos quedó tiempo. Eh, ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo que quieran ver, repasar? Esto, por supuesto, lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir repasando. Vamos a ver ejemplos. Ya para la próxima clase tenemos esto, un ejemplo en cría, vamos a tener ejemplos de invernada, que la producción de carne va a ser mayor. Y después vamos a ver el cálculo de la superficie ganadera y vamos a poder llevar a la cantidad de kilogramos producidos por hectárea. No sé si tienen alguna duda, estos minutitos que quedaron, o alguna duda sobre la actividad.
Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, eh, por supuesto, ¿m? Acá, acá estamos. Vamos a hacer para la clase que viene, yo ahora no les traje actividad para practicar. Vamos a practicar la clase que viene con esta formulita, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso y bueno, y recuerden que tenemos los manualcitos, las formulitas, esas fórmulas que tenemos, las vamos a ir poniendo en un manual, que ustedes las tengan a mano. Sí, es importante que las tengan a mano. Fíjense, acá tenemos una de las fórmulas de producción de carne, que es lo que aplicábamos recién, veíamos la diferencia de inventarios que nos daba negativa en uno de los casos, en otro nos daba cero y en otro de los casos, en el caso A, es donde nos daba positivo. Las diferencias entre entradas y salidas, tuvimos la misma, o sea que lo importante es que tengan a mano las fórmulas para poder reemplazar. Y estas las pueden, estas formas, formulitas, las pueden ir, como decía, poniendo en un manual, ¿no? Teniéndolas a mano en una misma hoja, se le imprimen, la cortan, pegan, pero sí tenerlas a mano. Repasando entonces, para cerrar, eh, cómo medimos el inventario al momento de cierre, el inventario final al momento de cierre. Vamos a pesar las categorías, por lo menos, si pesamos todo, si no, por lo menos si son numerosos, tenemos que al menos pesar 20 de cada 100, ¿sí? 20% de cada categoría, de cada lote. Eso es fundamental. Cuando hay animales que fueron comprados, los vamos a pesar entre los 3 a 7 días, ¿sí? Ya para la clase que viene tenemos tenemos un trabajito para hacer juntos sobre esto, para que puedan calcular. Ya estaríamos entonces, inventario final, inventario inicial, la diferencia de inventario, el consumo tenerlo en cuenta también, ¿no? Que como decía, puede haber sido o producción o pudo haber sido comprado y engordado, pero va a estar acá, ¿sí? Bueno, estamos. Recordamos el periodo, entonces el ejercicio productivo es del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, ¿sí? Ténganlo muy, muy presente, que es diferente al ejercicio de otras empresas del 1 de enero al 31 o 30 de diciembre, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, yo los libero. ¿M? Agradezco muchísimo haberse conectado hoy, jueves, que no era un día habitual, pero que bueno, estamos ahí haciendo fuerza para que puedan ya terminar el 2023 su curso auxiliar en administración agraria, ¿sí? En administración rural. Así que si no hay más preguntas, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, ya quedan liberados y les agradezco muchísimo por su tiempo. Yo ahora ya les voy a poner a convertir la clase, ¿sí? Y las voy a estar, ya le voy a estar subiendo ahí al campus para que la tengan. Y
recuerden que ahora en minutitos nomás ya se les va a activar la actividad. Un abrazo enorme, cualquier duda, saben que acá estamos. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias a ustedes igualmente. Vamos a dejar de grabar y les voy subiendo.